Sea muy bendecida, iglesia. Qué alegría nuevamente estar juntos y poder compartir palabra del Señor. Una bendición el poder ministrar, adorar al Señor. Hoy domingo celebrar su nombre y conectarnos con ustedes ahí a la distancia, ¿verdad? Es nuestro deseo, nuestro corazón de que esto que hacemos no pase más allá de ser simplemente una grabación o transmisión, sino que podamos conectar verdaderamente. Usted lo vea esto como su día de culto, como su día de reunión y pueda verdaderamente usted ir a la iglesia el domingo, como habitualmente hacíamos, ¿verdad? Hoy día bajo esta restricción y esta alerta sanitaria donde, lamentablemente estamos en casa, pero no dejamos de ser iglesia y no dejamos de participar de estas instancias. Ojalá hoy día muchos estén conectados, conectándose, compartiendo el link y diciendo, hey, Dios tiene algo también para nosotros hoy. No dejamos de ser iglesia. Yo quisiera continuar, no sé si concluir hoy o terminaré el próximo domingo, lo que inicié la semana pasada. Les hablaba acerca de esta necesidad de reactivar en nosotros la fe, nuestro salvoconducto. ¿Recuerda usted ese password? Y hablaba de cómo a veces perdemos la clave única, que es la fe. Y bien les decía que no tiene que ver con reactivar algo fuera de la fe, sino que la fe necesariamente, no es que usted va a adquirir otra cosa, no. Lo que usted necesita es volverse a la fe, a Jesús. Y quiero continuar con aquello. Necesitamos, como digo, recuperar aquello. Y quisiera hoy día más bien profundizar un poquito en esto, profundizar en lo que significa realmente ser un hombre, una mujer de fe. Le pregunto, ¿tiene fe usted? ¿Es un hombre, es una mujer de fe? Creo que la gran mayoría, un gran porcentaje de quienes están viendo esta predicación, esta transmisión, podrán decir, sí, yo soy un hombre de fe, tengo fe. Bueno, quiero partir diciéndole que la fe no es una forma de pensar de manera optimista, porque quiero hacerle la aclaración, porque muchos creen que fe es pensar positivamente. De hecho, he leído, he escuchado de pronto gente que habla acerca de la fe y lo presenta como un pensamiento positivo. No, queridos, no es eso la fe. Por eso parto diciéndole que fe no es una forma de pensar de manera optimista. Fe no es tener pensamientos positivos, porque si usted reduce la fe solo a pensamientos positivos, le va a tocar que en algún momento usted se va a frustrar, ¿verdad? Se va a desanimar, porque dadas las circunstancias complejas, lo único que a usted le sostendrá, le mantendrá de pie, ¿sabe lo que será? Será la fe, no sus pensamientos positivos. Porque dígame usted, ¿quién puede mantenerse en pie? ¿Quién puede pensar positivamente cuando está en momentos de crisis, en momentos de dificultad? Dígame, por favor. ¿Le pasa a usted esto? ¿Piensa usted, tiene usted pensamientos positivos cuando las cosas van mal? Es difícil, ¿verdad? Entonces lo único que nos mantiene, lo único que nos sostiene, lo único que nos mantiene parados es la fe en Jesús. Por esto es que no debemos reducir la fe a una mera forma de pensar optimista o positivamente. Usted necesita algo más que ser optimista. Usted necesita fe. El domingo pasado les refería la experiencia de varios hombres, tanto hombres o mujeres en la Biblia, donde extraíamos un poco la experiencia de la necesidad de poner nuestra fe en Jesús. El caso de la mujer del flujo de sangre, el caso de Lázaro, ¿verdad? La misma experiencia del centurión cuando frente a Jesús le dice, di la palabra y mi siervo será sano. El caso de antes de la mujer del flujo de sangre, Jesús se encuentra con Jairo, que era un principal de la sinagoga, y Jesús a todos aquellos les hizo el milagro producto de la fe que ellos pusieron de alguna manera en él. Entonces usted necesita, como digo, algo más que ser optimista hoy día en la actualidad. Usted necesita fe. Dada toda esta contingencia, no le sirve a usted pensar positivamente. O dígame si se ha podido mantener de pie, pensando simplemente positivamente que esto va a pasar. No, quizás esto no pase y quizás cuánto tiempo más tendremos que vivir de esta forma. Pero lo único que nos mantiene, lo único que nos sostiene, que nos sustenta es la fe. Es la fe. La Biblia es clara, conforme a su fe dice será hecho. No conforme a su fama.
Conforme a su fe será hecho, no es conforme a su sentimiento, no es conforme a su fortuna o conforme a sus amigos. No, no, no. La fe no está determinada por su destino, no tiene que ver con su destino. Dice Mateo 9:29, pero conforme a vuestra fe os será hecho. Usted no necesita, les decía el domingo, usted no necesita una gran fe. Usted necesita fe. Es ahí donde quiero que por favor preste mucha atención. Por favor, preste atención. Porque para que usted y yo aprendamos a entender realmente lo que significa ser un hombre y una mujer de fe, necesitamos prestar atención, ¿sabe? No tanto a lo que yo le estoy diciendo, sino que a lo que la palabra de Dios dice. Porque lo que le estoy transmitiendo es precisamente lo que la Biblia nos enseña. Lo primero es, usted necesita creer en Dios y necesita creerle a Dios. Le podrá sonar raro esto que le voy a decir, pero necesitamos aprender a creer en Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí, necesitamos aprender a creer en Dios. Le citaba el caso de Marta la semana pasada. Marta perdió su password, su clave única. Estuvo con Jesús escuchando las vivencias, las experiencias, Jesús ministrando días enteros quizás ahí en Betania de Judea, conversando con Lázaro, con Marta y María. Sin embargo, llega un momento, dadas las circunstancias, y ella perdió su pasaporte, ella pierde la fe. Por eso es que necesitamos aprender a creer en Dios. Sabes que cada experiencia en la vida, cada experiencia de fe que hemos tenido debe ser para nosotros algo que el día de mañana nos garantice que las cosas pueden volver a ser nuevamente hechas por Dios. El que es el mismo ayer, hoy y siempre puede volver a ser el milagro el día de mañana. Tú y yo tenemos y hemos guardado en nuestra vida experiencias tremendas de fe. Sí, les decía que si pudiéramos tener un tiempo, un espacio de contar todo lo que Dios ha hecho, estaríamos semanas, estaríamos meses. Es más, yo podría estar semanas predicándote acerca de la fe. Porque la Biblia es una fuente inagotable y sobre todo cuando hablamos de fe hay muchos recursos para extraer de ella y poder hablar. Pero hoy día necesitamos aprender a tener fe, a creer en Dios, a creerle a Dios. Ore usted creyendo y obtendrá lo que ore conforme a la voluntad del Padre. Ore usted dudando y verá que no habrá resultados, nada obtendrá. Les decía, les citaba Santiago la semana pasada, capítulo 2, donde Santiago dice que si alguno tiene necesidad de sabiduría, falta de sabiduría, debemos pedirle a Dios, el cual dará en abundancia. Pero dice que aquel que pide dudando es como las ondas del mar llevados de un lugar a otro por los vientos. Es como el hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Lo recuerda, ¿verdad? Entonces Dios desea que usted y yo estemos parados en una fe sólida y firme. Es absolutamente necesario que usted aprenda a creer en Dios. A creer en Dios. Romanos capítulo 10, si tú ves ahí por favor, explica la manera de cómo tener una fe verdadera, verdaderamente bíblica, quiero decir. Dice Romanos 10:11, pues la Escritura dice: todo aquel que creyere en Él, y aquí vamos a empezar a profundizar. Todo aquel que creyere en Él no será avergonzado. Le decía recién, necesitamos aprender a creer. ¿Pero en quién? Aprender a creer en Dios. De eso se trata la fe. Tener nuestra fe puesta en aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que tú y yo podemos entender o pensar, según el poder que actúa en nosotros. Nuestra fe, si debe estar puesta en alguien, es en Dios. Y dice Romanos, Pablo hablando a los romanos, pues la Escritura dice él: todo aquel que creyere en Él no será avergonzado. Recibe esto, por favor. Crees en Dios, no serás avergonzado. Dios saldrá a tu favor, Dios peleará por ti, Dios luchará por ti, te dará victoria. Fíjese, todo aquel que creyere en Él. La fe debe estar puesta en el objeto, en el elemento correcto para hacer una fe verdadera. Le voy a pedir que por favor me disculpe que use este término, objeto o elemento, para referirme a Jesús. Porque su fe debe estar puesta en Él, en el Hijo de Dios. Pero lo hago solo como referencia para dar a entender algo, ¿verdad? ¿Ha oído usted de aquellas personas que dicen solo cree solamente? Solo tenga fe. La pregunta es a aquellos que esto enseñan, solo tenga fe. ¿Fe en qué? Crea en qué. Solo crea, pero crea en qué. No hay poder en la sola fe, queridos. No hay poder solamente en el creer. ¿Creer en qué? La gente hoy día cree mucho, en muchas cosas.
En muchas cosas, sobre todo, ¿sabes? Cuando nuestras vidas se ven de alguna forma atrapadas en una especie no sé, en una especie de encierro, ¿verdad? Como estamos hoy día, pero se ven atrapadas de alguna forma en un sistema donde nos vemos angustiados, afligidos, oprimidos. ¿Sabes lo que nos pasa? Tendemos a creer en cualquier cosa. No, obviamente los que hemos creído en Dios, pero el mundo hoy día está creyendo y está acudiendo a muchas cosas. Claro, porque la fe es una necesidad espiritual, entonces todo el mundo quiere creer y necesita creer en algo. Pero no hay fe, hermanos, solamente en creer en algo así ambiguo, ¿no? Usted necesita, como dice la Escritura, creer en Él para que usted no sea avergonzado. Porque por lo general esta gente que anima a tener fe, y que usted verá muchos predicadores, muchos oradores motivacionales, incluso los púlpitos hoy día, se anima mucho a la gente a tener fe. Pero siempre pregunto, ¿en qué? ¿Fe en qué? ¿Fe en tus habilidades? ¿Fe en tus capacidades? ¿En eso debes tener fe? No, no en aquello. Usted oirá, y quizás más de alguien te ha dicho: descubre el campeón que hay en ti. ¿Qué campeón? Si el único campeón es Cristo. ¿A quién le ha ganado usted? Como a veces decimos, no le has ganado a nadie. ¿A quién le has ganado? Si es solo por medio de Él que somos más que vencedores. Entonces nuestra fe debe estar fundamentada en la persona más importante del universo, que es Cristo el Señor. Si vamos a sustentar nuestra fe, debe ser en Él, en Él. Usted no puede tener fe en la fe, usted tiene que tener fe en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no hay poder en la sola fe, mi hermano. La fe por sí sola no tiene efecto si no está puesta en el objeto correcto. Será simplemente un pensamiento positivo. Y un pensamiento positivo no te sostendrá en el momento de la aflicción. Un pensamiento positivo no te sostendrá, ni te liberará, ni te ayudará en el momento de la dificultad, en el momento de la angustia, de la crisis. Solo la fe en Cristo el Señor. Quiero ser muy reiterativo en esto. La fe, amigos, no es algo mágico que usted cree y decreta y está hecho. No se engañe, por favor, no se engañe. No crea usted que hay algo místico o algo mágico en el solo creer. Hoy en día estamos llenos de decretos, de declaraciones, de profecías autocumplidas, de eso, de creer que lo que piensas lo vas a traer. Eso se llama ley de atracción. O eso otro, de lo que declaras lo recibes. ¿Ha oído eso? Estamos llenos de esos. Hay cientos de libros de autoayuda, cientos de libros de motivación, donde muchas filosofías, amados, han extraído conceptos bíblicos para humanizarlos, para hacerte creer que el poder está en ti. No, querido, no, el poder está en Dios. Hay muchos que hoy día te animan a creer, y por eso te decía, quienes te animan de decirte: ten fe en ti mismo, cree en ti mismo. No creas en ti, no creas en ti. Es como en alguna ocasión hemos referido esto, cuando alguien te dice: escucha tu corazón. No puedes creer en el corazón. Jeremías dice que el corazón es engañoso, es perverso. ¿Quién lo conocerá? Usted no puede escuchar, oír a su corazón. Si hay alguien a quien tienes que oír, es a Dios. Por eso lamento decirte que nada de aquello en lo cual tú pongas tu fe, que esté fuera de Cristo, tendrá resultados para ti. Nada, querido, nada de aquello que tú creas, o en aquello que tú creas, en aquello que tú pongas la fe, que esté fuera del Señor, tendrá resultados en tu vida. Los casos que vimos la semana pasada, como bien te decía, Jairo, la mujer del flujo de sangre, las hermanas de Lázaro, el mismo centurión romano, y muchos casos más en la Biblia, se sustentaron. ¿Por qué? Porque la fe de ellos estuvo puesta en el Hijo de Dios. Ahora anote esto, por favor. Esto es grande, simple y claro. Anótelo, por favor. Su fe no es mejor que el objeto en el que usted cree. Su fe no es mejor en el objeto que usted cree. ¿Por qué le digo esto? Porque la fe mal ubicada es una cosa peligrosa. La fe mal ubicada es una cosa peligrosa. Quiero matarle una vaca sagrada hoy. No es la fe la que mueve montañas. Y usted, si usted estuviera aquí sentado en esta silla, quizás se hubiese parado, se hubiese ido. No se vaya de ahí de su sillón donde está. No. La fe, queridos, no es la que mueve montaña. Les citaba esta escritura la semana pasada, Mateo 17:20. Pero cuando Jesús habla con sus discípulos este pasaje y les dice: de cierto os digo que si tuviesen fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: desarráigate, plántate en el mar, y será hecho.
¿Sabes? Jesús tenía claro que ellos entendían, porque bien se los debe haber dicho, la fe en Él. Si tuvieran fe en el Hijo de Dios, si tuvieran fe en el Padre, entonces quiero decirte, no es la fe la que mueve montañas, es Dios quien lo hace. Espero lo puedas entender. No es la fe la que traslada montañas, de lo contrario usted estaría poniendo su fe en la fe y no en Dios. La Biblia es clara en esto, mis hermanos. Marcos capítulo 11, Jesús hablando ahí en el versículo 22 dice, Jesús les dijo, tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Por eso te decía, la gente piensa que fe es el pensamiento positivo, pero la fe no es un pensamiento positivo. No reduzca la fe a algo tan básico como pensar positivamente. Perdón, disculpe un momento. El pensamiento positivo, ¿sabe lo que hará? Esta revelación, agárrela por favor. El pensamiento positivo, ¿sabes lo que hará? Hará solamente que tú pienses positivamente. No es más que eso. Y no quiero que me malentienda, no hay nada malo en pensar positivamente, porque de lo contrario usted se convertirá en un mediocre. Sí, piense positivamente, pero no atribuya a eso, a tener fe. No le atribuya al pensar positivamente que usted es un hombre de fe. Atribúyele a pensar positivamente, atribúyele a tener fe, a que usted piensa y sus pensamientos están puestos en Dios. Eso es tener fe. Como te decía, no hay nada malo en pensar positivamente. Su fe no es mejor que el objeto en el que usted cree. Si reduce la fe a un pensamiento positivo, lo que pasará es que usted se va a desanimar en cualquier momento, porque vendrán momentos donde usted pasará por dificultades, como hoy día mismo. Hoy día, ¿cuántos no estamos siendo afligidos por la situación que estamos viviendo? Y te decía al inicio, no nos sostiene el pensamiento, no nos sostiene el pensar que esto pasará, ¿no? Porque tú tu mente sigue pensando y te sigues estresando y sigues angustiando y sigues volviéndote ansioso cada día más. ¿Por qué? Porque pensar positivo no te hace libre. La fe en el Hijo de Dios es que nos hace libre. Entonces le pregunto, ¿en quién están sus pensamientos? ¿En quién y en qué está su pensamiento? Si su fe está puesta en Dios, sus pensamientos serán guardados, como dice Isaías, en completa paz. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos perseveran en Él. Por eso la pregunta es, ¿en quién está usted pensando? ¿Dónde están sus pensamientos? ¿Dónde está puesta su fe? No ponga su fe en la fe. Ponga su fe en Jesús, como dice el escritor a los Hebreos, ahí en el capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús. No se mire a sí mismo, no ponga su fe en usted, porque nada bueno de usted puede venir. Ponga su fe en Jesús, el Hijo de Dios, el autor y consumador de nuestra fe. Rechace cuando alguien venga y le diga, tienes que tener fe, tienes que tenerte fe. Rechace aquello. Recuerde que todo lo que en nosotros esté fuera de Cristo es en vano. Por lo tanto, no se tenga usted fe, tenga fe en Jesús. Ponga su fe en Jesús. Por poca que sea su fe, póngala en Jesús. Les decía el domingo que a usted y a mí se nos dio una medida de fe el día que vinimos a Cristo. La fe que yo tengo hoy día no es la fe que tenía hace 30, 40 años atrás. Mi fe ha ido creciendo. ¿Sabes por qué? Porque cada día voy viendo las misericordias de Dios. Cada día voy viendo cómo Dios obra a mi favor. Cada día los desafíos son aún mayores. ¿Por qué? Porque la senda del justo, dice la Biblia, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por lo tanto, tú no estás en el mismo nivel que estabas hace 5 años. El nivel de pruebas que tú experimentas hoy día no es el mismo de ayer. ¿Por qué? Porque en la medida que tú vas avanzando en la fe, en el evangelio, las pruebas son de mayor calibre, son más gruesas, son más grandes. Por lo tanto, Dios te lleva a lidiar con situaciones más complejas aún, pero te sostienes en la fe porque el Dios que estuvo contigo ayer es el que te sostendrá hoy. No sé si me doy a entender. Por eso la insistencia es: ponga su fe en Jesús, por poca que sea. La menor cantidad de fe en el objeto correcto es mejor que la fe grande en el objeto equivocado. Mucha gente hoy día tiene su atención puesta en cosas cerradas y el maestro ha quedado de lado. La mujer del flujo de sangre tenía tal convicción cuando Jesús pasó por su ciudad. Ella dijo: si yo solo fuera y tocar el borde del manto, voy a ser salva. Y así fue. Pero la fe de ella estaba puesta en el Hijo de Dios. La pregunta de hoy es: ¿en quién
está puesta nuestra fe? ¿En tus recursos? ¿En tus capacidades? ¿En tus habilidades? ¿En tus amigos? ¿En tu cuenta bancaria? ¿En qué? ¿En qué está puesta tu fe? ¿En tu trabajo? Hoy día hay una inestabilidad total. El mundo está hoy día en una inestabilidad tremenda, en una crisis tremenda de inestabilidad. No hay seguridad absolutamente en nada, ni en la salud, ni en el trabajo, en lo laboral, ni en la economía. En nada hay estabilidad hoy día. Por lo tanto, el único que puede mantenerte firme es Jesús y la fe puesta en Él. Por eso te decía, la menor, esa fe pequeña puesta en Él, en el objeto correcto. Insisto, perdóneme que diga objeto para referirme que en la persona de Cristo, la menor cantidad de fe puesta en Él es mejor que una gran fe puesta en el objeto equivocado. Cuando usted logra vivir la fe de esta manera, usted obtendrá todo o abandonará, todo esfuerzo humano que le quite créditos al autor y consumador de su fe, que es Cristo el Señor, para poner su fe y su confianza en Él, en su palabra y en sus promesas. Cuando usted logra vivir de esta manera, usted abandonará todo esfuerzo humano. Así que comience a desechar todo aquello que le ha hecho a usted quizás pensar en que usted puede lograr algo, pensar en que alguien puede quizás zafarle o ayudarle de algo. No, declare conmigo, mi fe está en el nombre del Señor. Por favor, ahí donde estás, en tu casa, ahí en tu living, en tu pieza, si estás acostado viendo esto, o no sé, esto quizás lo estás viendo ya después de tiempo que se predicó, pero donde quiera que estés, levanta tu mano, pon tu mano en tu corazón y di conmigo, por favor, mi fe está puesta en el nombre del Señor. Esa es la declaración que como hijos de Dios debemos hacer. Vaya conmigo al Salmo 20, por favor, el verso 7. Hace un contraste entre aquellos que ponen su confianza en la fuerza humana y en aquellos que ponen su confianza en Dios. El salmista comienza en el versículo 1 del Salmo 20. Dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te bendiga, te defienda. Jehová te oiga en el día del conflicto. Si tú tienes fe, puedes creer y entender que Dios ha oído tu oración en este tiempo. Estamos en un tiempo conflictivo. Estamos en un tiempo de crisis. Y dice: Jehová te oiga. Y yo creo que Dios ha oído mi clamor. Yo creo que Dios oye nuestro clamor cuando como iglesia nos unimos los martes para orar. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Esta era una oración que el pueblo hacía antes del sacrificio para ir a la batalla. Pero el verso 7 que te citaba recién dice: estos confían en carros y en caballos. Hace la comparación de los que confían en lo humano, en lo terrenal, y los que confían en Dios. Y dice: estos confían en carros y en caballos, mas nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Por eso que te decía, declara conmigo, mi fe está puesta en el nombre del Señor. Estos confían en carros y en caballos, mas nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Es como lo que Dios le reprocha, o nos reprocha más bien dicho, cuando a través de Isaías nos habla ahí en el capítulo 31, versículo 1. Él dice: hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Egipto es un tipo del mundo, ¿verdad? Simbólicamente hablando, viéndolo a la luz de la palabra. Y dice Dios, hablando por medio de Isaías: hay de los que descienden a Egipto por ayuda y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel. Hay de los que descienden a Egipto. Hay de los que sacan su fe del objetivo correcto, que es Cristo el Señor. No puedes estar pensando en otra cosa que no sea en Jesús. No puedes estar pensando poner tu fe en algo tangible, en algo visible. Sepa bien, iglesia, que la verdadera fuerza del pueblo de Dios no radica en la eficacia de las armas, como bien lo dice Isaías, o como bien lo habla el pasaje del Salmo que leíamos recién, 20, versículo 7. La verdadera fuerza del pueblo de Dios no radica en la eficacia de las armas o de otros medios puramente humanos, sino en el poder y en la ayuda que de Él proviene. De Él viene nuestra fuerza. Por eso dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Y que es necesario que aquel que se acerca a Él crea que le hay, que es real, que existe y que es galardonador de los que le buscan. No necesitas ver para creer. Te decía, no puedes poner tu fe en algo tangible, en recursos, en cosas que son sustentables desde el punto de vista humano. Tu fe no puede estar puesta en aquello. Eso es un aspecto muy importante a considerar en la fe, que usted no necesita ver para creer. Usted puede creer sin la necesidad de ver. Le pregunto ahora esto:
¿Puede usted ver sin la necesidad? ¿Puede usted creer sin la necesidad de ver? Hágase esa pregunta ahí internamente. Piense un momento, quizás se ha visto expuesto a situaciones. ¿Ha usted confiado en Dios sin necesidad de ver una respuesta anticipada? Eso es fe, eso es fe. Jesús le dijo a Tomás, ahí en Juan 20, 29, porque me has visto, le dijo Jesús, Tomás, creíste. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso es fe, es creer sin necesidad de ver. Es certeza de lo que se espera, es convicción en lo que no se ve. Eso es fe. Hebreos 11:1. Es certeza en lo que se espera, convicción en lo que no se ve. En el mismo capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 27 de esta carta, el autor da un tremendo testimonio. Me encanta, me encanta. Habla de Moisés y dice que él por la fe, fíjate, Moisés por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Porque se sostuvo, dice, como viendo al invisible. Me encanta esta expresión, sostenerse como viendo al invisible. No necesitas ver para creer. Ni siquiera necesitas sentir que Dios está presente para creer que Dios está presente. Hay una hermosa adoración que dice: sé que estás aquí aunque no te sienta, aunque no vea salida, sé que tú me salvarás. Esa es la fe que necesitamos tener. Sostenernos como viendo al invisible. Imagínate, Moisés no veía a nadie, pero por fe sabía que Dios iba delante de ellos. Porque eso es fe. ¿Por qué? Porque Dios le había garantizado, le había dicho tiempo atrás: mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Acaso Dios no te ha garantizado que su presencia estará contigo todos los días hasta el fin del mundo? Entonces debes creer, simplemente creer. Necesitamos hoy día, iglesia, por favor, anímate a esto. Necesitamos recuperar nuestro password, nuestra contraseña, nuestro salvoconducto, porque en el reino y a través de la fe podemos acceder a todo aquello que necesitamos en este tiempo. Estamos llenos de gente depresiva hoy día. Estamos llenos de gente con trastornos ansiosos, estresadas. Estamos llenos de gente necesitando terapias, cuando la respuesta está en Dios, nuestra fe puesta en Él. Otro caso emblemático en la escritura respecto a la fe es Abraham. Abraham puso su fe en el elemento correcto, en el objeto correcto, y dice que su fe le fue contada por justicia. Pablo da testimonio de esto cuando ahí en Romanos 4:17 habla acerca de esto. Dice que Abraham creyó, Romanos 4:17, Abraham creyó en Dios como aquel que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Qué tremenda palabra esta. El Dios que a la enfermedad le llama salud. Ese es el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. El Dios que a la enfermedad le llama salud. El Dios que a la escasez le llama abundancia. El Dios que a la amargura le llama alegría. El Dios que al resentimiento le llama gratitud. ¿Sabes por qué? Porque Dios todo lo transforma, porque Dios todo lo cambia. A ese Dios le creyó Abraham y le fue contado por justicia, dice la Biblia. A ese Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Es que tú y yo debemos creer en este tiempo, porque nada hay imposible para Él. Y el versículo 18 dice que él creyó, Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme lo que se había dicho de él antes: así será tu descendencia. Abraham creyó cuando ya no había esperanza. Eso es creer en esperanza contra esperanza, cuando hay cero posibilidad, cuando se pierde toda posibilidad. Yo sé que muchos de nosotros, incluyéndome, tú, mi hermano, tú que estás oyendo este mensaje hoy, te has visto muchas veces en este escenario de tener que creer cuando ya no hay esperanza. Es como le citaba el domingo, cuando vienen los siervos de la casa de Jairo, le dicen: deja de molestar al maestro, tu hija ya murió. Una escena donde definitivamente ya no había esperanza. Sin embargo, Dios ha depositado en nosotros una medida de fe suficiente como para creer aún cuando ya no hay esperanza. Porque nosotros confiamos en el Señor, porque nosotros confiamos en el nombre del Señor. Entonces para Abraham ya no había esperanza, pero había una promesa. Y él se sostuvo también de la misma forma que Moisés. Se sostuvo en aquel que sabía que era más poderoso para hacer lo que había prometido.
Mira el panorama de Abraham. Él dice, la Biblia, ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años. Imagínate, 100 años. Era un hombre de edad, un viejo de 100 años. Su esposa ya de edad avanzada, 90 años, estéril. Y cuando digo viejo, no estoy hablando de manera despectiva, mi hermano, no. Estoy simplemente aludiendo a una persona ya de edad de 100 años, un viejo de 100 años. Podría decirlo más cariñosamente, un viejito de 100 años. Pero ese era el panorama de Abraham, ese era el escenario en el cual Abraham estaba. Su esposa Sara, de 90 años, estéril, le había cesado la costumbre de las mujeres. Imagínate, arrugadita, ya no había esperanza para ellos. Y Dios le había dado una promesa: les voy a dar un hijo, ustedes serán padres de multitudes. Sin embargo, ambos ya estaban avanzados en edad, ambos eran viejos, de 100 y 90 años. Pero siguió él creyendo a la promesa de Dios. Quiero que mires estos aspectos. Estoy ahí en Romanos capítulo 4. Si gusta después lo puede buscar y leer. Si es que no tiene su Biblia ahí, ojalá la tenga. Pero quiero que mires estos aspectos importantes de la fe de Abraham. Lo primero que ya vimos, creyó en esperanza contra esperanza, cuando ya no había esperanza. Luego el verso 19 dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, detalle no menor. Aparte, la escritura dice que Sara a esa edad ya no menstruaba, le había cesado la costumbre de las mujeres. ¿Qué posibilidad puede tener una mujer estéril, ya menopáusica, de engendrar? Ninguna. Pero él siguió creyendo a Dios. Había una promesa de por medio. Tampoco dice el verso 20 dudó. Tampoco dudó. Subraye eso, por favor. Tampoco dudó. Diga así hacia su interior. Diga, no dudaré, creeré solamente. No dudaré, creeré solamente. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Sabes, Dios me ha prometido tantas cosas, tantas cosas. Tenemos nosotros en casa con mi esposa en el refrigerador, tenemos escrito en un papel cosas, sueños que teníamos en Dios y cosas que Dios nos declaró en algún momento. Las escribimos ahí en un papel. Sabes, ese papel lleva años, porque Matías era en ese tiempo hijo único. Estaba pequeño cuando escribimos aquello. Y el otro día revisábamos ese papel amarillo pegado, lleva años pegado ahí. Pero ¿sabes qué? Son las promesas que Dios nos hizo. Y hemos ido tipeando, se han cumplido. Y dice Abraham, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Por eso te animo, iglesia, no dudes de lo que Dios ha dicho de ti. No dudes de lo que Dios ha hablado acerca de ti, de lo que Dios ha hablado acerca de tus hijos, de lo que Dios ha hablado acerca de tu ministerio. Quizás hay alguien, tú eres pastor, quizás me estás oyendo hoy día. No dudes de lo que Dios habló acerca de tu ministerio, acerca de tu casa espiritual. No dudes, porque Dios es fiel para cumplir su promesa. Y Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció en fe. Revístete de fe hoy día. Activa la clave única, tu password, tu contraseña, actívala. Dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Yo creo, queridos, que Dios es poderoso para hacer todo lo que Él un día dijo de mí que iba a hacer. A Dios no le afectan las circunstancias como te afectan a mí o me afectan. Te afectan a ti o me afectan a mí. Por lo cual dice la Biblia, también su fe le fue contada por justicia. La fe de Abraham le fue contada por justicia. La fe, queridos, es un don de Dios y no debe ser vista como el resultado del esfuerzo o el logro humano. La fe es inspirada por la palabra y las obras de Dios. Te animo a creer, porque para el que cree todo es posible. Te animo a creer en el Hijo de Dios. Si hay algo en quien debes sustentar tu fe hoy día, es en Jesús. Es en Jesús. Susténtate, afírmate en la palabra de Dios. No permitas que tu fe caiga a tierra. No permitas que tu fe se debilite. No permitas que se pierda tu clave única, tu contraseña. ¿Por qué? Porque dejarás de buscar en el lugar correcto y comenzarás a buscar en el lugar equivocado. Y eso no agrada a Dios, porque sin fe en lo correcto es imposible agradar a Dios. Sin fe en el objeto correcto es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que cree en Él crea que le hay.
Sabes, querido, Dios es galardonador de aquellos que le buscan, es galardonador de aquellos que le aman. Sabes que no hay cosa que alegre más el corazón del Padre que hijos de fe. Reciba esto, por favor. No hay nada que alegre más el corazón del Padre que hijos que tengan fe en Él. Qué triste es para los padres. Yo te decía el domingo, te graficaba, no hay mejor ejemplo que los hijos creyéndole a un papá. Ellos piden solamente. ¿Por qué? Porque saben que sus padres, el papá hará el esfuerzo para dar lo que necesitan. Entonces no hay mejor ejemplo que este. Pero yo creo que si mis hijos dudaran de mí, también entristecería mi corazón. De la misma forma con el Padre. Ahora, debes entender que los tiempos de Dios son perfectos. No quiere decir que porque Dios no haya respondido, haya fallado tu fe. No ha fallado tu fe. Debes seguir creyendo. Imagínate, Dios le dio la promesa a Abraham cuando él tenía 75 años. Dios le dijo: sal de tu tierra, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te voy a mostrar. Y le dijo Dios, ese día le prometió Dios: voy a hacer de ti una nación grande. Te daré hijos. Vas a ser padre de multitudes. 75 años. ¿Sabes? Pasaron 25 años y él se mantuvo creyendo. Él se mantuvo creyendo, se sostuvo creyendo. 25 años, tenía 100 años cuando Dios le cumplió la promesa. Y le nació Isaac, el hijo de la promesa. No quiero hablar de lo otro, cuando él se adelanta y nace Ismael, producto de querer echarle una mano a Dios. Eso es tema para otra predicación. Pero en esto, Abraham se sostuvo 25 años de la promesa y le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Por eso te decía, no tiene que ver con cuánto tiempo demore, tiene que ver con cuánto yo confío en Dios, en aquel que prometió. Con eso tiene que ver la fe. Te animo, iglesia. Quiero orar por ti en esta hora. Por ti, mi hermano, mi hermana, por ti, mi amigo, por ti, pastor, que estás oyendo quizás este mensaje. Yo quiero orar por ti. Quiero en esta hora que Dios derrame un manto de fe sobre quienes están oyendo. Quiero orar en esta hora por aquellos que están quizás faltos de fe, por aquellos que han flaqueado en su fe. Yo quiero orar en este minuto para que Dios les sostenga en fe. ¿Para qué? Para que tú saques tu fe del objeto incorrecto y lo pongas en el objeto correcto, que es Cristo el Señor. Para que tú saques tu fe de aquellas cosas vanas, de aquellas cosas que son visibles, de aquellas cosas que son tangibles. ¿Para qué? Para que puedas creer en el Hijo de Dios, para que tu fe se sustente en Jesús. Padre, yo oro en esta hora para que venga, Señor, un bálsamo del cielo, Padre eterno, y se derrame sobre las vidas de quienes oyen tu palabra en esta tarde. Yo clamo, Señor, para que haya un aumento de fe en quienes hoy día, Señor, están quizás sin esperanza. Para que tú reactives en ellos esa clave única, para que puedan creer en esperanza contra esperanza. Para aquellos que han perdido posibilidad, para aquellos que han perdido la fe, para aquellos que están hoy día, Señor, afligidos, atemorizados, angustiados, sienten que ya no tienen esperanza. Señor, aumenta en ellos la fe, reactiva en ellos la fe. Señor, quizás haya siervos tuyos, pastores, oyendo esta palabra. Ministros de Dios, hay a quienes tienen ministerios, Señor. Hay hijos tuyos que ejercen ministerios quizás dentro de su casa espiritual, Señor, y ha decaído su fe en este tiempo. Más en esta hora oramos, Padre eterno, para que por medio de tu Espíritu Santo vengan fuerzas renovadas, haya un aumento de fe en sus vidas. Padre, glorifícate esta hora, glorifícate en este minuto, en este momento, a través de tu palabra. Tu presencia, Señor, trascienda más allá de una cámara, más allá de un teléfono, de una tablet, de un televisor. Señor, tu presencia, Señor eterno, haga vida en esta hora por medio de tu palabra. Puedes traer sanidad al corazón, puedes animar a aquellos que oyen en esta hora. Papá, nos aferramos a ti, Jesús, a esta fe genuina en ti. Y declaramos: no seremos avergonzados, no seremos avergonzados. Mi fe está puesta en el nombre del Señor. Te invito a terminar este tiempo declarando: mi fe está puesta en el nombre del Señor. Alza tus manos ahí donde estás. Quizás no estás sentado en la iglesia, estás sentado en el living de tu casa, en el comedor, estás con tu esposa, estás con tus hijos, estás solo, no lo sé. Pero Dios habla tu vida en esta hora. Levanta tus manos y declara: mi fe está puesta en ti, Señor. No confiaré en caballos ni en carros porque son fuertes. Confiaré en ti porque eres poderoso. Padre, gracias. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Enséñanos a creer en ti por sobre todas las cosas, papá. Te bendecimos, Señor. Te adoramos y a ti damos la gloria que mereces.
en Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Seas bendecida, iglesia. Si quieres darle un aplauso al Señor ahí, hazlo. Él es fiel y maravilloso. Quiero invitarte a sumarte a las próximas transmisiones. Nos encontramos el miércoles a las 20:30 horas para ser ministrados por una poderosa palabra de Dios también, para tener tiempos de compartir, adorar al Señor juntos. Ya conoces los canales para ofrendar, diezmar, y toda información la transmitimos a través de vía WhatsApp, ¿verdad? O redes sociales. Estamos informando diariamente. No deje de congregarse. No dejes que tus hijos dejen de congregarse. Hay Filadelfia Plus, hay Filadelfia Apasionados, ¿verdad? Tenemos tiempos juntos como iglesia de oración. Creo que ese será un tiempo donde Dios nos llevará a quizás hacer mayores conexiones de otro tipo, a lo mejor vía Zoom, tener tiempos de oración juntos, de ayuno. Necesitamos más que nunca hoy día entrar en este plano. Así que te bendigo, iglesia, les abrazo, les amo y nos vemos el miércoles en un nuevo culto. Dios les bendiga. Amén.